Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. En este momento, el aumento en los contagios de COVID y también una cifra interesante sobre los fallecimientos llaman la atención no solamente de las autoridades, sino de la población en Panamá. La pregunta es cómo se encuentra nuestra capacidad hospitalaria en este momento y cómo a nivel de autoridades se preparan para frenar una posible tercera ola. Vamos a hablar hoy sobre este tema tan interesante y miren, nos acompaña el doctor Julio Sandoval. Él es expresidente de la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas, también especialista en medicina interna y medicina crítica. Él es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Doctor Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Mire, le conocemos, doctor Julio, por ese papel protagónico. ¿Y por qué digo protagónico? A usted les tocó estar como asesor del Ministerio de Salud cuando comenzaba todo este tema de la pandemia, tal vez sin conocer más allá de lo que se sabía a nivel internacional, y se jugó un papel muy importante, tal vez hoy con esos resultados, gracias a Dios, muy positivos que se daban a la tendencia a la baja. Sin embargo, doctor Sandoval, hoy tenemos un escenario que da todas luces con esa posible tercera ola. Mi primera pregunta, y le doy con esto la bienvenida, es ¿qué conocimiento o información tiene usted sobre las salas de cuidados intensivos a nivel nacional? ¿Cómo estamos nosotros en este momento? Bienvenido a Cara a Cara, doctor. Buenos días, Dorca. Gracias por la oportunidad en tu programa Cara a Cara, al Grupo Medcom, por esta oportunidad nuevamente de transmitirle algo de docencia a la población. Siempre es un placer compartir con ustedes. Como bien dices, hemos participado en esta pandemia y no dejamos de participar en lo que es el cuidado del paciente con COVID desde otra trinchera y siempre aportando nuestros conocimientos en el manejo de estos pacientes. Actualmente, con cifras oficiales que manejamos del Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social, la capacidad hospitalaria, tanto de las unidades de cuidados intensivos, de las unidades de cuidados respiratorios especializados y de las salas de hospitales, la disponibilidad está entre un 50 y 55%. Recordemos que en el mes de diciembre esta capacidad estuvo prácticamente nula. Llegamos a estar a un 100% de pacientes en nuestros hospitales. Sin embargo, esta cifra de contar con más del 40% de disponibilidad no debe ser utilizada para relajarnos ni confiarnos. Hemos visto en las últimas semanas un aumento de casos y contagios, sobre todo en provincias como Chiriquí, Veraguas, Coclé y en el área metropolitana, que hace que nos alertemos y no relajar las medidas de autocuidado que tanto hemos aprendido en estos meses. Doctor, a ver, solamente para tenerlo claro, hemos pasado del verde al amarillo y debemos de cuidarnos para no llegar al rojo. Estoy claro con ese planteamiento que debe quedar muy trazado y con mucho énfasis en la población panameña, doctor Julio. Así mismo es, Dorca. Cuando tú tienes el 72% de tus casos concentrado en 4 provincias como Chiriquí, Coclé, Veraguas y Panamá, tú tienes que afinar tus estrategias e ir más a esa población, hacer enfoques locales, porque eso hace que impactes menos a todo el sistema económico, digamos, educativo y de salud, y evites tener que tomar unas medidas restrictivas en todo el país. Entonces, por un lado, es cierto, tienes disponibilidad de camas. En este momento no hay números que te hagan pensar que va a colapsar el sistema, pero por otro lado estás teniendo cifras epidemiológicas que te hacen ver que tienes aumentos puntuales en 4 provincias. Entonces, el mensaje aquí es atacar de manera puntual, con prevención, promoción de la salud, cambios de conducta en esta población específicamente, y empoderar a la comunidad.
definitivamente, y entre esas cosas también apostar a la vacunación a dos manos, como digo yo, de manera masiva en estos puntos donde estás teniendo estos rebrotes o repuntes. Ahora, doctor, tengo una pregunta puntual, porque ¿qué ha pasado con estas 4 provincias, como usted bien lo plantea? ¿Bajamos mucho la guardia, nos relajamos mucho o, hombre, pues tenía que llegar la tercera ola y por algún lado tenía que arrancar? ¿Cuál de estos dos escenarios al final del camino usted vislumbra? Y todavía agregó algo más, doctor Julio, las medidas restrictivas que hemos tomado en este momento o han tomado las autoridades, ¿son las adecuadas o hay que ir un poco más allá? Usted bien lo decía, ya tenemos una experiencia, mire cómo nos fue en diciembre, casi perdemos esa capacidad hospitalaria. Hábleme un poco sobre este escenario que planteo en este momento y que todavía podemos frenar tal vez con algunas medidas de restricción. Por supuesto, es una mezcla de factores. Por ejemplo, en nuestra provincia chiricana, pienso que tiene que ver mucho el descontrol que está habiendo en nuestra hermana República de Costa Rica, donde no tuvo una transmisión comunitaria acelerada como nos pegó a nosotros al inicio y que, digamos, se jactaban mucho del control de la pandemia en fases iniciales. Entonces, ahora ellos están teniendo muchos problemas, tienen los hospitales colapsados, incluso Panamá ha donado un hospital campaña, estamos siendo solidarios con ellos. Pienso que en Chiriquí y Veraguas está teniendo algo de migración del virus a través de nuestras fronteras. En algunos otros sitios, en nuestra área metropolitana, en Coclé, pienso que ha habido algo de relajamiento. Por ahí veo con mucha preocupación fiestas clandestinas. En estos días vimos una fiesta clandestina donde no se respetó el aforo de ninguna forma. No había nadie con mascarilla en una fiesta clandestina. Las medidas restrictivas que se han ido tomando de manera paulatina van respondiendo de la mano del repunte de casos en esas áreas puntuales. Pero insisto, este virus no se trata con medidas restrictivas, se trata con medidas de prevención y promoción de la salud. Ya en estos 15 meses, si no hemos aprendido cómo tratar el virus, con medidas restrictivas en realidad no hemos aprendido nada. Por ahí es donde tenemos que ir, doctor Sandoval. Es un tema de el cambio a otro estilo de vida. Yo creo que poco a poco los panameños han ido entrando en esto de este estado de negación, poco a poco ha ido saliendo de la mente de los panameños y pues hay que tratar de seguir implementando ese estilo de vida. Doctor Julio, voy a la pausa, pero mire, me gustaría hablar un poco en el próximo bloque sobre este testeo que se está utilizando en los aeropuertos, por ejemplo. Aquí nosotros, Colombia dijo hace unas semanas, no, es que abrimos las fronteras y Panamá inmediatamente responde y dice, cerramos la frontera con Colombia precisamente por las cosas que están pasando. Pero, ¿qué ocurre en nuestro aeropuerto? Doctor Julio, tenemos las 5 variantes. ¿Por dónde habrán entrado? ¿Cuáles son las medidas de control que nosotros tenemos? Vamos a hablar sobre este tema interesante y otros cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando en este momento, en esta oportunidad, con el doctor Julio Sandoval. Doctor, hablábamos en un primer bloque sobre posible tercera ola. ¿Qué está pasando en esas 4 provincias donde se han aumentado o se han elevado los casos de la COVID-19? Pero hablemos un poco sobre qué tan efectivas son estos testeos que se están utilizando de PCR, de antígenos, sobre todo en el aeropuerto. Nosotros hemos escuchado, doctor, una serie de denuncias, extranjeros que vienen, no se han sentido muy conformes, qué decir de los nacionales también, pero ¿son efectivas realmente estas pruebas que se están utilizando, sobre todo en el Aeropuerto Internacional de Tocumen? Por supuesto, mira, Dorca, esa es una excelente pregunta y me parece que ha habido mucha desinformación en esa vía. El Aeropuerto Internacional de Tocumen se organizó de una manera, yo diría, excelente, supervisado por el Ministerio de Salud, supervisado por el Instituto Conmemorativo Gorgas, validando el tipo de pruebas aplicadas en esa terminal de transporte. Hablando específicamente de las pruebas aplicadas y de las cuales tengo conocimiento,
son pruebas validadas por la FDA de los Estados Unidos. Recordemos que la FDA es la Agencia de Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos. Son pruebas que tienen una sensibilidad y especificidad arriba del 96%. Cuando hablamos de sensibilidad y especificidad, es la capacidad que tiene una prueba de captar a alguien positivo teniendo la enfermedad. Es decir, se le escapa menos del 4%. Estas pruebas que se aplican en el aeropuerto, ya sea la antigénica Sofía o las PCR, con la tecnología que han sido validadas por el Gorgas y el Ministerio de Salud, son de alta eficiencia. Cuando uno Doctor, tiene... permítame por favor, porque yo creo que aquí tenemos que hacer un hincapié. Aquí ha pasado esto. Hay personas que han venido con 2 pruebas negativas del exterior, llegan al aeropuerto, le hacen una prueba, dicen que son positivos, los separan en un hotel hospital, y luego de esto, cuando le hacen otra prueba, resulta que son negativos. Usted me está hablando de un 4% de que los errores son muy mínimos específicamente. ¿Cómo pasa esto? Y me gustaría, porque usted yo sé que conoce del tema, y no ocurre en una sola persona. Aquí nosotros tenemos denuncias constantes de eso exactamente que pasa en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, doctor Julio. Puede pasar definitivamente, porque son pruebas diferentes. Uno trae un PCR y se hace un antígeno, definitivamente la comparación de las pruebas no es la misma. Uno necesita en una terminal de transporte, por ejemplo, un aeropuerto, uno necesita pruebas rápidas. Entonces una prueba rápida, un antígeno te sale en 30 minutos, en 1 hora, una PCR te demora quizás un par de horas más. Ya están viniendo, incluso ya en Panamá hay pruebas de PCR que te van a demorar 1 hora o menos. Ya viene la PCR en saliva, ya vienen pruebas orofaringias, ya están llegando a Panamá y se van a implementar en el aeropuerto. Yo entiendo que hubo molestia de muchos extranjeros que venían de Estados Unidos, venían de Europa con pruebas de PCR, y acá tuvieron ese problema de que quizás un antígeno le salía falsamente negativo. Pero es mejor equivocarse en favor de que entre un paciente probablemente positivo. Yo creo que hay que recalcar lo bueno. Siento que ha sido un protocolo muy bien llevado en el aeropuerto. El Ministerio de Salud está validando eso, el Gorgas está validando eso, y el consorcio establecido ahí con 4 laboratorios diferentes utiliza pruebas que son reconocidas internacionalmente y que la utiliza la FDA, validadas por la FDA, y que las utiliza la NFL, la Major League Baseball. Son pruebas que solo la tiene Estados Unidos y Panamá. Doctor, pero entonces, ¿son efectivas y se equivocan? Acláreme ese punto, por favor, para enviarle un mensaje claro a aquellas personas que vienen del extranjero y que dicen, me salió negativa aquí en el aeropuerto positiva y luego me vuelve a salir negativa, para tener ese punto claro. No puedes comparar peras con manzanas. No puedes comparar antígeno con PCR. La prueba antigénica aplicada en el aeropuerto en una persona positiva que venga con el virus no se le va a escapar. Tiene 96 a 99% de captar un positivo. Si una persona, si tú vas a comparar esa prueba antigénica con una PCR, son comparando peras con manzanas, tendrías que hacerle una PCR. Entonces, si un pasajero trae una PCR, tú tendrías que compararla con una PCR. Entonces, ahí es donde ha venido algunas dificultades con pasajeros, porque entonces nuestra legislación exige antígeno. Entonces, habría que entonces hacerle una PCR si queremos comparar pruebas. Es lo que ha traído algo de confusión, querer comparar PCR con antígeno. Claro que sí. Mira, doctor, vamos a ir a otra pausa, pero me gustaría hablar en el próximo bloque también sobre si existe algún cambio en el tratamiento preventivo. Yo creo que esto es muy importante, o temprano, con el paciente que le ha dado esta enfermedad. Y otro tema también, doctor, interesante. Aquí hubo una gran discusión sobre la preparación del médico. ¿Usted recuerda un examen por allí que se bajó de calidad, donde todo el mundo o mucha gente quiso intervenir? ¿Cómo anda eso? Porque yo creo que al margen de una pandemia hay muchas cosas que se pueden ir ajustando a nivel de calidad, a nivel de ciencia,
todavía a nivel de preparación de nuestros médicos. Pero lo vamos a hacer, doctor Sandoval, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Amigos, acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el doctor Julio Sandoval. Doctor, hablemos un poco sobre si realmente existe ese cambio, algún tipo de modificación en el tratamiento preventivo, ese tratamiento temprano con el paciente del COVID. Ya llevamos más de un año con esta enfermedad. ¿Hay cambios realmente que apunten a un mejor tratamiento? No existe ningún tratamiento preventivo para el COVID-19. No existe nada en evidencia que tú prescribas que haga que a ti la enfermedad te dé más leve. Si tú agarras y tú a 10 personas les das 2 tabletas de Tylenol cada 8 horas, 8 de las 10 personas van a tener una evolución de COVID bien, y 2 probablemente se van a complicar. Entonces tú puedes concluir que el Tylenol le ayudó a las 8 personas que le fue bien. No. La evolución natural de la enfermedad, que es un término que aprendemos en medicina desde los primeros semestres, es que 8 o 8.5 personas de 10 les va a ir bien solamente con vigilancia y tratamiento sintomático. Historia natural de la enfermedad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, no existe ningún tratamiento a 15 meses de la enfermedad avalado por organismos internacionales respetados que evite que a ti te vaya mejor con una enfermedad por COVID. Ni hidroxicloroquina, ni ivermectina, ni dióxido de cloro, ni ninguna multivitamina, ni ningún medicamento similar a lo que te estamos diciendo. Solamente se recomienda durante la primera semana del COVID, importante resaltarlo, un tratamiento sintomático. ¿Qué es un sintomático, Dorca? Si tienes congestión nasal, un antihistamínico; si tienes fiebre, un antipirético o un analgésico; si tienes algo de dolores musculares, bien hidratado y vigilándote tus síntomas durante la primera semana. No está indicado, otra de las cosas que estamos viendo, durante la primera semana, ni antibióticos ni esteroides. Recordemos que en la fase de replicación viral de la primera semana, si uno prescribe esteroides, hace que el virus agarre más cuerpo y baja las defensas. Entonces, la primera semana, únicamente tratamiento sintomático y bien hidratado. Esa respuesta está muy interesante, sobre todo porque usted sabe, doctor, durante estos 15 meses, como usted bien lo plantea, aquí se ha visto de todo. Y aquí todo el mundo ha salido a recetar de todo. ¿Significa eso, por lo que me está diciendo entonces, que hay que apostar a la vacuna? Ya Panamá llega al 1.000.000 de vacunas aplicadas, doctor Sandoval. Y también quisiera que me hiciera referencia, porque mire lo que ha estado pasando en España. En España, las personas que fueron vacunadas con AstraZeneca, ya ellos aprobaron que su segunda dosis fuera con Pfizer. Había un tema de, obviamente, eran personas con edades donde tal vez el tema de coagulación y demás les había de una u otra manera afectado. Claro. Hábleme un poco sobre ese primer 1.000.000 de vacunas y qué piensa también sobre ya este uso, primera dosis AstraZeneca, segunda dosis Pfizer en España. Bueno, Dorca, mira, la vacuna, realmente la vacuna es la única forma que se acabe esta pandemia. Actualmente se han aplicado 1.8 billones de vacunas en el mundo, actualmente. Y en Panamá, el día de ayer llegamos a el 1.000.000 de dosis aplicadas. Entonces, con respecto a tu pregunta, sí hay posibilidad de que migremos a que haya intercambiabilidad de plataformas de vacuna. Recordemos que hay 4 plataformas de vacuna. La RNA mensajero, donde está la de Pfizer y la de Moderna. La del vector viral, que es Johnson & Johnson y AstraZeneca. Y también está la Sputnik ahí.
la del todo el virus, que está la del Sinovac y Sinopharm, y una subunidad proteica que es la de Sanofi y Novavax. Doctor, entonces sí pudiese Panamá también migrar hasta allá, es decir, los que se pusieron la primera dosis de AstraZeneca, puede ponerse luego la segunda dosis de Pfizer, ¿eso es así? Claro que sí, Dorca. Mira, los estudios, y qué buena pregunta me hace, los estudios recientes van hacia allá. Creo que vamos a ir hacia lo que es los refuerzos, quizás sea una intercambiabilidad de plataforma de vacuna. Te vacunaste con un RNA mensajero, es decir, Pfizer, y puede ser que tu refuerzo sea un vector viral o quizás todo el virus. Es decir, tu refuerzo quizás sea un Johnson & Johnson AstraZeneca o una Sinovac de China. No lo sabemos, hay estudios corriendo. Pero yo sí quiero hacer dos cosas más de docencia en esta pregunta. Siempre te andan preguntando que si hay que hacerse alguna prueba para ver si uno está bien vacunado. Dorca, hay que confiar en la vacunación. No hay que estar haciéndose pruebas anticuerpos para saber si uno está vacunado. Hay que confiar en la vacunación. Y quizás sí, más adelante va a haber que hacer refuerzos. Pero nunca nos hemos hecho pruebas para saber si uno está vacunado contra la influenza. Hemos mirado con lupa al virus. Estamos en una carrera constante de vacunas versus variantes del virus, pero hay que confiar en la vacunación. Doctor, sí, voy a aprovechar ya porque me queda un último minuto y medio allí. Este tema de la educación, yo estoy segura que los médicos que se están preparando en este momento no son los médicos que estaban antes de la pandemia. Y aquí viene un tema de disminuir un poco el grado de calificación. ¿Cómo va a funcionar esto del pregrado, posgrado de los médicos? Obviamente, a todas luces, hay que elevar cada vez más la preparación del personal de salud, de los médicos, en este caso muy particular, porque, doctor Sandoval, nosotros no sabemos cuáles van a ser los retos del futuro. Esta pandemia agarró a todo el mundo sin tener una preparación. Obviamente, nadie sabía lo que se enfrentaba, pero yo creo que de aquí en adelante otra debe ser la preparación y calificación cada día mejor de los médicos. Bueno, agradezco tu última pregunta para cerrar, como bien dices, tu programa. Esta pandemia nos agarró por sorpresa a todo el mundo y a Panamá. Y si hay algo que hay que reforzar es la educación en general y la educación médica. Bajo ninguna circunstancia nosotros debemos desmejorar nuestra calidad de formación. Disminuir ninguna calificación, disminuir ningún requisito de formación, al contrario, debemos elevar nuestros estándares, debemos reforzar el recurso humano, el recurso económico y nuestras instituciones formadoras de investigación, Facultad de Medicina, Instituto Conmemorativo Gorgas, Indicasat, Senacid, todas nuestras instituciones que investigan y producen ciencia en Panamá. Ahí está el futuro, porque la ciencia nos está sacando de la pandemia. Doctor, muchísimas gracias. Solamente necesito un sí o un no para esta pregunta que le voy a hacer. A pesar de usted de estar allí en primera línea de batalla, ¿a usted le dio la enfermedad? No, gracias a Dios. Ni a mi familia tampoco. Usted ha dado en el clavo. Gracias a Dios. Y usted, doctor Sandoval, es un milagro. ¿Por qué lo digo? Porque lo hemos visto a través de estos 15 meses estar allí, no de lejos, no en una oficina, allí junto con esos pacientes que han estado entre la vida y la muerte. Doctor Sandoval, muchos han partido, pero otros, gracias al profesionalismo de tanto personal de salud, han logrado salir adelante. Y nosotros sabemos lo que eso representa para un médico, salvar una vida. Doctor Sandoval, mil gracias por habernos acompañado en esta oportunidad, compartir sus conocimientos, darnos también en materia didáctica algunos elementos importantes en medio de todo lo que estamos viviendo. Yo reitero esto, no se trata de cambios temporales, se trata de un nuevo estilo de vida que tenemos que ir desarrollando si queremos realmente sobrevivir, porque eso es lo que hemos hecho durante esta pandemia con tan pocos conocimientos, pero hoy en día con vacunas que obviamente en Panamá los panameños han asimilado y han aceptado, creo, de manera positiva. Al doctor Sandoval, mil gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara. Gracias, buen domingo.